Bienvenidos a la clase número 18 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy empezaremos a estudiar el tema de estabilidad. En la clase de hoy estudiaremos el concepto de estabilidad absoluta. Luego estudiaremos tres criterios para poder evaluar la estabilidad absoluta de un amplificador reglamentado o de un sistema de control, que son el criterio de Hurwitz, el criterio de Rho y el criterio de las fracciones continuas. Veremos distintos ejemplos para cada uno de ellos y al final pues la bibliografía recomendada para estudiar la materia. Existen varias definiciones para establecer lo que es la estabilidad de un sistema de control o en este caso un amplificador reglamentado. Cada una de ellas establece algunos parámetros para poder evaluar esa estabilidad si se quiere, ¿no? Vemos que la primera dice: la estabilidad de un sistema continuo discreto en el tiempo se determina por su respuesta a entradas o perturbaciones. Es decir, de la manera como reacciona un sistema a una determinada entrada es lo que determina su estabilidad. Cuando se refiere a entradas, es señales específicas como la del impulso o delta de Dirac, la del escalón o la de la rampa, pero no es más específico al respecto. ¿Qué pasa con la respuesta? Si la respuesta es de una forma o de otra, no es muy claro cómo se establece la estabilidad. La segunda dice: un sistema estable es el que permanece en reposo a no ser que se estimule por una fuerza externa y regrese al reposo si se remueven todos los estímulos a los que fueron sometidos. Es decir, es una versión un poquito más avanzada que la anterior, porque habla de que el sistema está en reposo y si se le aplica una fuerza externa, es decir, una señal externa como un escalón o una rampa, luego de que pasa el efecto de esa señal, él debe regresar al reposo. Ese es el concepto de estabilidad que está promoviendo esta definición. Luego, la siguiente es: un sistema continuo es estable si su respuesta al impulso tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Es decir, ya especifica un poco más. Dice, de esas perturbaciones o esas entradas, determina que sea la del impulso o delta de Dirac la que haga que el sistema se mueva y luego tiende a cero cuando el tiempo es infinito. O sea, con el paso del tiempo la señal regresa a cero. No hay manera de cuantificarlo, pero se evalúa la estabilidad por su reacción a la entrada del impulso al sistema. La cuarta dice: un sistema continuo o discreto en el tiempo es estable si toda entrada acotada produce una salida acotada. Es decir, en esta definición, no necesariamente si yo aplico una señal de entrada, la señal regresa al reposo. Si estaba en reposo, regresa al reposo, no. Dice simplemente que si la señal que le aplicamos es acotada, o sea, tiene límites, entonces la salida se mantiene acotada. Es como decir, si le aplicáramos una señal senoidal, pues la respuesta va a ser una señal senoidal que también está acotada. Una quinta definición es mucho más específica. Una condición necesaria y suficiente para que el sistema sea estable es que las partes reales de las raíces de la ecuación característica del sistema sean negativas. Aquí habla de las raíces de una ecuación característica que vamos a estudiar a continuación. Y si esas raíces, ¿verdad?, tienen determinada característica,
entonces yo puedo definir que el sistema es estable o no. Así ya las raíces hablan de una cuantificación de algo que sucede en el sistema. En este caso, si esas raíces son negativas, tienen parte real negativa, entonces habla de que el sistema es estable. A partir de allí, de esa definición, se desprende otra, que es el sistema marginalmente estable. Dice, si el sistema tiene algunas raíces con partes reales iguales a cero, pero no tiene ninguna con parte real positiva. Te complementa la anterior, porque la anterior habla de tener raíces con partes reales negativas. Estamos hablando del semiplano izquierdo. Esta dice que si tiene partes reales en el eje imaginario, es decir, no en el semiplano izquierdo, sino justo sobre el eje imaginario, es marginalmente estable. Y además de eso tiene que reunir la condición que no tengan partes reales positivas. O sea, se desprende que si las partes reales son negativas, es estable. Si están en el eje imaginario, partes reales con partes reales cero, es marginalmente estable. Es estable pero condicional. Y si obviamente por el negado, si tiene partes reales en el semiplano derecho, o sea, con partes reales positivas, el sistema se califica como no estable o inestable, por ponerlo de alguna forma. ¿Qué significa lo anterior? Bueno, que como se puede ver en la gráfica, si yo tengo los planos para poder definir dónde colocar las raíces de una ecuación característica que aún no hemos estudiado, si las raíces están en el semiplano izquierdo, es decir, tienen partes reales negativas, esa es una región de estabilidad. Todo lo que caiga ahí en ese semiplano implica estabilidad. Si están sobre el eje imaginario J omega, son marginalmente estables, o sea, no son inestables, pero su estabilidad es cuestionable. Y en el semiplano derecho con partes reales positivas, pues se define inequívocamente que es un área de inestabilidad. O sea, un sistema que tenga raíces allí es inestable. En la gráfica vemos un ejemplo sencillo, sin realimentación. Observen que esto es un sistema que tiene una entrada RDS, tiene una función de transferencia GDS que lo describe y tiene una salida CDS, que es el resultado de aplicar la entrada sobre la función de transferencia. Esa señal de entrada, que es como la perturbación, por decirlo de una manera, es 1 sobre S, que en el estudio del sistema de control es un escalón. Entonces vemos que en el numerador de la función de transferencia GS está el término S más 2 y en el denominador S más 5. S más 2 son los ceros y S más 5 son los polos. En este caso hay un 0 en S igual a menos 2 y hay un polo en S igual a menos 5. Los ceros se representan con un círculo y los polos con una X. Ambos quedan en el semiplano izquierdo. No hay realimentación, por lo tanto no hay un cuestionamiento sobre su estabilidad. El sistema es inequívocamente estable. Por lo tanto no tenemos que preocuparnos por él en este momento. Ahora vemos qué pasa si el sistema está realimentado. Observamos que en la figura la función de transferencia del sistema a lazo abierto es 7 sobre S por S más 1 por S más 2. Hay una señal de entrada RDS que es igual a 1 sobre S, que es la señal de perturbación, que es en este caso el escalón. Hay una señal de salida y hay una realimentación entre la salida
y la entrada, que es un cable. Es lo que se conoce como realimentación unitaria, porque aquí la beta sería 1, o sea, todo lo que se muestre a la salida se regresa hacia la entrada, que es el caso extremo de realimentación, porque recordarán que la realimentación está entre 0, pero no vale 0, y 1, que es el valor máximo. Está acotada entre esos dos, ese rango posible de valores. Entonces, en función de lo que hemos estudiado previamente, pues A, que es la ganancia a lazo abierto, es 7 sobre S por S más 1 por S más 2. Hay tres raíces en esa función de transferencia. S igual a 0, S igual a menos 1 y S igual a menos 2. Beta vale 1 porque, como vemos, es un cable que está allí. Y R de S es 1 sobre S, tal como se describe en la imagen. Bueno, entonces ahora vamos a hallar la función de transferencia del sistema realimentado. Entonces sabemos que CDS entre RS va a ser igual a A entre 1 más A por beta. ¿Ok? Entonces, reemplazamos cada uno de los elementos, el elemento A y el elemento beta. Y vamos a pasar todos los términos de S que están en el numerador hacia el denominador. Y hacemos las operaciones algebraicas correspondientes. Entonces, en el término de arriba, en el denominador, que está dividiendo el 7, lo pasamos multiplicando al término de abajo. 1 más 7 entre S por S más 1 por S más 2. Y luego que hacemos eso, operamos las distintas expresiones que hay allí para que nos dé el término final, que es 7 entre S al cubo más 3S al cuadrado más 2S más 7. Eso es lo que nos quedaría de hacer toda esa operación que está allí. S más al cubo más 3S al cuadrado más 2S más 7 es lo que se define como la ecuación característica del sistema realimentado en este caso. Como necesitamos obtener las raíces para saber si es inestable o no, y es un polinomio de tercer grado, utilizamos el programa Scilab para obtener sus raíces. Los comandos son P igual a 1, entre corchetes, 1, 2, 3, 7, que son los coeficientes del polinomio, punto y coma, para cerrar el comando. Se define el polinomio P. P es una letra que al igualarlo a esta expresión lo define como un polinomio. Y automáticamente los números son sus coeficientes. Y luego viene el comando roots P, o sea, hallar las raíces de ese polinomio que hemos definido previamente. Como resultado, al evaluar la respuesta, obtenemos tres raíces. La primera, menos 3.0867453, es una raíz con solamente parte real negativa. Y luego viene una primera raíz que es 0.0433727 más 1.50528391. Entonces esta raíz es una raíz con parte imaginaria. La parte real es el primer término y la parte imaginaria es el segundo término. Y luego viene una tercera raíz que es igual a la anterior, pero lo que cambia es el signo de la parte imaginaria. Esas dos partes reales de esas dos raíces son positivas, quedan en el semiplano derecho, mientras que la primera, que solamente tiene parte real, queda en el semiplano izquierdo. Para reafirmar lo anterior, vamos entonces a graficar esas raíces, para lo cual vamos a utilizar también el programa Scilab. Se utiliza el comando S igual a poly entre paréntesis 0, entre comillas simple S, punto y coma, que significa que S es el operador que se va a utilizar para describir al polinomio,
en función de S. Luego se define para ese polinomio el numerador va a ser igual a 7, punto y coma, para indicar que terminó el comando. Y el denominador, que es igual a s elevado a la 3, más 3 por s elevado a la 2, más 2 por s, más 7, punto y coma. Es el numerador y el denominador. Y luego se define la función de transferencia ft, que es igual a syslin, entre comillas simple c, numerador entre denominador. O sea, la función de transferencia que vamos a tratar de graficar se define como lo que se expresó como num, que en este caso es el numerador, y lo que es dividido entre lo que se expresó como den, que está en el denominador. Y luego se le da la función plzr para graficar la función de transferencia punto y coma, que es el comando comando que indica que ya terminó la instrucción. Entonces, estas 5 instrucciones permiten graficar. La instrucción de graficación es la última, ¿no? Representar los ceros y las raíces de esa función de transferencia. El resultado de graficar las raíces de la función de transferencia es el que se muestra en pantalla. Observen que hay una X, ¿verdad?, que está del lado izquierdo sobre el eje real, ¿verdad? Y está un poquito más allá de menos 3, que es la raíz que tiene solamente parte real y obviamente queda en el semiplano izquierdo. Luego observamos una raya que representa, una raya vertical que representa el eje imaginario. Está ubicado en 0, si lo ven en las coordenadas del eje real, está ubicado en 0, o sea, es el eje imaginario. Y vemos dos X, dos raíces, una en la parte superior que tiene parte imaginaria positiva y una en la parte inferior que tiene parte imaginaria negativa. Como sus valores son muy pequeños, esas partes reales y partes imaginarias de esas dos raíces quedan muy cerca del eje imaginario, pero obviamente quedan en el semiplano derecho. Por lo tanto, de acuerdo a la definición que hemos tenido hasta ahora de lo que es estabilidad o no estabilidad, este sería un sistema que califica como inestable. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos una representación de las raíces de la ecuación característica del sistema en estudio, donde tenemos una parte, una raíz donde tenemos una con parte imaginaria 0, que está en menos 3,087, y tenemos dos raíces con parte imaginaria, parte real 0.0434 y parte imaginaria 1.505. Entonces, estas dos raíces están en el semiplano derecho. Eso hace que el sistema sea inestable. ¿Qué significa eso? Que cuando aplicamos un escalón que es 1 sobre s, cuyo valor va entre 0 y 1, el resultado va a ser una señal senoidal de amplitud creciente, o sea, con una envolvente que hace que la amplitud sea creciente, no es acotada. Es lo que se refería en una de las definiciones de acotamiento. Si se hubiese mantenido con una amplitud constante, pues es una señal acotada. Cuando uno tiene la expresión en el dominio de la frecuencia con la transformada de Laplace y se quisiera regresar al tiempo, como es lo que estamos viendo en pantalla, porque estamos hablando de c de t en el dominio del tiempo, tenemos referencia en tiempo en segundos, colocamos r de s igual a 1 sobre s, lo pasamos del lado izquierdo de la ecuación al lado derecho de la ecuación, que pasaría multiplicando la s, y sacaríamos la transformada inversa de Laplace para obtener la expresión en el tiempo de la que está representada en frecuencia. Como resultado de eso nos debe quedar una expresión matemática
que tenga algún elemento cosenoidal o senoidal y una expresión envolvente en función de un e a la menos t o un e a la más t, la expresión característica de esto para para representar la envolvente, y por lo tanto esa sería la respuesta que tendríamos. Eso significa que el sistema es inestable. O sea, se le aplica un escalón entre 0 y 1, ¿verdad? Que es lo que se representa ahí, y la respuesta va a ser como está presentada en el sistema. Los escalones o las rampas o cualquier otra representación gráfica de señal de entrada son señales de prueba para medir la reacción extrema del sistema. Veamos qué pasa si hacemos un cambio simple. Observemos la función de transferencia del sistema lazo abierto A. En lugar de tener 7 en el numerador, ahora tenemos 3. Si ese 7 o ese 3 representaran como la ganancia, pues tendríamos una pequeña disminución en la ganancia. Bueno, no tanto porque es casi más de la mitad, pero variamos esa ganancia. Dejamos las raíces donde están, las raíces que están asociadas, como recordarán, a los condensadores que están presentes en el sistema. Entonces tenemos ese cambio en la función de transferencia de lazo abierto. Lo demás queda igual, la reglamentación vale 1 y la entrada RDS es igual a 1 sobre S. Entonces vamos a despejar cuál es la función de transferencia a lazo cerrado. Entonces, bueno, repasamos los elementos distintos elementos del sistema en la expresión. C de S entre RS va a ser igual a A entre 1 más A por beta. Y pasamos todos los términos de S hacia el denominador, los cuales nos da como resultado, después de hacer las operaciones algebraicas, que la función de transferencia a lazo cerrado es 3 entre S al cubo más 3S elevado al cuadrado más 2S más 3. Bueno, una vez obtenido esa función de transferencia, agarramos la ecuación característica, que es el polinomio que está en el denominador, y aplicamos los comandos de SILAT correspondientes para hallar las raíces. Observamos que el resultado es una primera raíz con solamente la parte real, no tiene parte imaginaria, ubicada en menos 2.67149999. Es una raíz con parte real negativa. Luego hay dos raíces más que tienen parte imaginaria, ubicadas en menos 0.1441501 más 1.04686931. Esa es la parte imaginaria, y esa parte imaginaria es positiva. La siguiente raíz es igual, la misma parte real, pero con parte imaginaria negativa. El punto es que al tener partes reales negativas, las tres se ubicarían en el semiplano izquierdo. Luego, en función de ese resultado matemático, esta función de transferencia dice que este sistema es estable. Aplicando las instrucciones para graficar que vimos previamente, definimos el operador S como el operador del polinomio, o sea, la letra que caracteriza el polinomio. Definimos un primer polinomio que es igual a 3, solamente de una constante. Un segundo polinomio que es denominador, o den, en este caso, que es S a la 3 más 3 por S al cuadrado más 2 por S más 3. Y luego definimos la función de transferencia usando el comando syslin, sistema lineal, y hacemos que esa función de transferencia sea igual a lo que está en el numerador num entre lo que está en el denominador den
y mandamos a graficar las raíces de esa función de transferencia. Como resultado de la instrucción de graficación, tenemos las tres raíces ubicadas como se ven en pantalla. La referencia es el eje imaginario que está en el 0. Y obviamente, pues como vimos en el resultado matemático, las tres raíces están ubicadas en el semiplano izquierdo. Eso significa que el sistema es estable, de acuerdo a lo que vimos en las últimas dos definiciones de estabilidad que estamos estudiando. En función de lo anterior, si decimos cuál es la respuesta al escalón de este sistema, cuando R de S es igual a 1 sobre S, y hallamos la expresión matemática de la transformada inversa de Laplace de C, pasar de C de S a C de T, obtenemos la imagen que está en pantalla. O sea, una expresión donde la señal tiende a ser cosenoidal o senoidal, pero tiene una envolvente decreciente que la va haciendo cero. Es decir, que de acuerdo a algunas de las definiciones, el sistema estaba en el reposo y va a permanecer en el reposo en el dominio del tiempo. O sea, regresa al reposo cuando el tiempo es infinito, porque la perturbación, el efecto de la perturbación se va atenuando y desaparece. Entonces, eso es lo que de alguna manera también representa estabilidad. Es decir, lo saqué de su situación de reposo y él eventualmente regresa a su situación de reposo con otro valor, pero en el reposo al fin y al cabo de la señal de salida. Esto es lo que caracteriza a un sistema estable. Entonces en pantalla, un poco para ilustrar y todo lo que hemos venido analizando, se muestran casos típicos de un sistema con dos raíces y su respuesta a una perturbación de entrada, la respuesta de la salida, en este caso una señal Y en el dominio del tiempo. O sea, pasamos de Y de S a Y de T. Entonces, si las raíces son reales, diferentes, reales y negativas, entonces la respuesta a la perturbación es algo que va creciendo lentamente hasta hacerse igual al valor de la perturbación, en este caso un escalón de entre 0 y 1. Si las dos raíces son reales y negativas, pero son iguales, es decir, están ubicadas en el mismo punto, la rata de crecimiento es más rápida, se vuelve 1 más rápidamente, pero efectivamente se estabiliza y permanece allí en el reposo hasta el infinito. También un sistema estable. Luego, si tenemos dos raíces que tienen parte real negativa y sus dos partes imaginarias, están ubicadas en el semiplano izquierdo, pero tienen parte imaginaria, eso hace que haya una oscilación breve y esa oscilación se apaga, que es la respuesta cosenoidal con envolvente que tiende a ser que la oscilación desaparezca. Eso también califica como un sistema estable. Luego tenemos la posibilidad de que las raíces de ese sistema estén sobre el eje imaginario, es decir, parte real 0 y solamente parte imaginaria. En ese caso, el sistema, tal como lo definimos al principio, es marginalmente estable. ¿Qué significa eso? Que la respuesta va a ser acotada, es una respuesta cosenoidal de amplitud constante como resultado de aplicar el escalón entre 0 y 1. Entonces no es formalmente inestable, sino simplemente mantiene su amplitud, por lo tanto se denomina marginalmente estable. En el segundo caso, las raíces están ubicadas
con una parte real positiva están ubicadas en el semiplano derecho, con sus dos partes imaginarias. Y esas partes imaginarias hacen que se produzca una oscilación que va a ir creciendo en el dominio del tiempo. O sea, cuando sacamos la transformada inversa de Laplace, se va a producir una acción cosenoidal, pero que va creciendo en amplitud. Bueno, entonces eso es ya un sistema inestable. Y la otra alternativa es que sean raíces con parte real positivas, no tienen parte imaginaria, están ubicadas en el semiplano derecho. Eso va a producir un crecimiento constante hasta el infinito de la señal de salida, ¿verdad? Como resultado de la respuesta al escalón, por lo tanto el sistema también va a ser calificado como inestable. Entonces eso nos da el panorama gráfico en el dominio del tiempo de lo que sería un sistema inestable, un sistema realimentado inestable, porque si no está realimentado no tiene sentido evaluar su estabilidad, siempre sería estable. El problema ocurre cuando está realimentado. Recuerden que cuando empezamos a hablar sobre alimentación, les comentaba que una de las pocas cosas que tiene la realimentación como defecto es que era inestable, y era porque aparece un término en el denominador, y ese término en el denominador hace que la condición 1 más a por beta pueda ser igual a 0. A eso es un poco la consecuencia que se debe que estemos estudiando la estabilidad o no de un sistema realimentado. Y en función de lo anterior, vemos esta imagen que realmente a mí me parece que es muy, muy ilustrativa de lo que hemos estado hablando. Vemos un semiplano izquierdo al semiplano derecho y vemos distintos reacciones al escalón, ¿verdad? Que está representado allí en la figura cerca del origen, donde hay un escalón entre 0 y un valor constante, en función de la ubicación de las raíces. Cuanto las raíces tienen mayor parte imaginaria, pues la amplitud de las oscilaciones al inicio cambia y luego va decreciendo o va creciendo dependiendo del caso. Entonces vemos que a la izquierda, si tienen partes reales y no tienen partes imaginarias, pues la respuesta al escalón es un breve salto y luego decrece hasta regresar a su situación de reposo. Cuando tienen parte imaginaria, si tienen parte real negativa pero tienen parte imaginaria, se produce una breve oscilación y cae, dependiendo del valor de la parte imaginaria. Si tenemos raíces sobre el eje imaginario, pues se producen oscilaciones con diferentes tipos de frecuencias, pero la amplitud es acotada. Y si tienes raíces en el semiplano derecho, entonces tenemos que la respuesta al escalón es una oscilación creciente, de amplitud creciente. Por lo tanto, eso es lo que define en este momento lo que es inestabilidad. Entonces este gráfico ilustra la representación en el tiempo de las distintas posibilidades que podemos encontrar en los sistemas estables o inestables que sean realimentados. Bueno, entonces eso que acabamos de estudiar es una representación gráfica de eso, del estudio de la estabilidad del sistema. Ahora lo que vamos a ver es si hay algo más matemático que no dependa de graficar la respuesta del sistema para evaluar la estabilidad. Ahora bien, lo que nos está diciendo todos los conceptos anteriores y lo que vamos a ver es responder a una pregunta. ¿El sistema es estable o es inestable? Eso es lo que se denomina estabilidad absoluta. Es decir, no hay otros gradientes. O eso es estable o es inestable. Y en este caso vamos a empezar a estudiar tres criterios. El primero de ellos es el criterio de Hurwitz, para ver si podemos
tener una forma matemática de concluir sobre la estabilidad del sistema. Entonces el criterio de Hurwitz, como se puede leer, es un criterio que sirve para determinar si todas las raíces de la ecuación característica, recuerden que ese es el polinomio que queda en el denominador, tienen partes reales negativas. Si todas las raíces tienen partes reales negativas, pues obviamente todas están en el semiplano izquierdo y obviamente pues el sistema es estable. ¿Ok? Entonces se parte de una definición para la ecuación característica, tal como la que está en pantalla, utilizando la referencia a sub n para cada uno de los coeficientes hasta llegar al coeficiente 0. Y se ve cuando esa ecuación característica es igual a 0. Recuerden lo que les dije. El problema de estabilidad es A entre 1 más A por beta, cuando 1 más A por beta es igual a 0. Ese polinomio que está ahí igual a 0 representa el 1 más A por beta, expresado en forma polinómica e igualado a 0. Es decir, si ese polinomio se hace 0, entonces el sistema obviamente es inestable porque la división de A entre eso da infinito. Entonces apelamos en el criterio de Hoover un sistema matricial que se arma en función de primero en función de los coeficientes del polinomio original y luego con unos determinantes que se van armando a partir de los primeros coeficientes, se va construyendo una representación matricial como la que se ve en pantalla. Ok, entonces vamos a apelar a unos determinantes menores. Hay unas expresiones que no tienen determinantes, que son los puros coeficientes, y luego unos determinantes menores, que son delta 2, delta 3, y así sucesivamente. Entonces, esos determinantes menores tienen un valor que se calcula como están en las expresiones. En el caso de delta 2, es el coeficiente a su n menos 1 por el coeficiente a su n menos 2 menos a su n por a su n menos 3. Y delta 3, que es un determinante con 9 términos, también se calcula como está en la pantalla. Entonces delta 3 es a su n menos 1 por a su n menos 2 por a su n menos 3 más a su n por a su n menos 1 a su n menos 5 menos a su n por a su n menos 3 al cuadrado menos a su n menos 4 por a su n menos 1 elevado al cuadrado. Son fórmulas que ya hemos estudiado en matemática a lo largo de la carrera en algún momento. Solamente que aquí, bueno, se traen a colación a partir de lo que define Hurwitz de alguna forma la estabilidad. Entonces ese proceso, que es una especie de proceso iterativo, se ensaya hasta completar todos los determinantes menores, hasta el determinante menor n-1, dice Hurwitz que una vez obtenido toda esa matriz, dice que todas las ecuaciones, todas las raíces de la ecuación característica tienen partes reales negativas si y solo si todos los determinantes menores son positivos. Es decir, si hacemos toda la representación matricial que se ve allí con detalle y todos esos determinantes menores son positivos, pues podemos concluir que las raíces de la ecuación característica tienen parte real negativa, es decir, están en el semiplano izquierdo todas ellas, por lo tanto el sistema es estable. Si después de operar matemáticamente con los coeficientes, si todos arrojan este resultado, entonces el sistema califica como estable. Veamos el ejemplo 18.1. Simplemente nos pide determinar los determinantes menores de Hurwitz para n igual a 3. Es un poco el propósito de este ejemplo es ensayar la mecánica de trabajar con esos determinantes de Hurwitz para poder luego aplicarlos con alguna ecuación característica que sea objeto de interés para estudiar la estabilidad del sistema. En este caso, esa ecuación característica es un polinomio de tercer grado.
aplicando los criterios de Hurwitz para n igual a 3, obtenemos el determinante menor delta 3, el determinante menor delta 2 y el determinante menor delta 1. Y eso nos da las expresiones matemáticas asociadas a uno de ellos, lo cual en algún momento, colocando los respectivos coeficientes, nos darán 3 números. Si esos 3 números dan positivos, entonces el sistema va a ser estable. En este caso, tenemos el ejemplo 18.2, se refiere a utilizar o calcular, mejor dicho, los determinantes de la ecuación característica de grado 4 para poder evaluar la estabilidad del sistema. Entonces, aplicando la matriz de Hurwitz para n igual a 4, calculamos la expresión para el determinante menor delta 4. Calculando nos determinamos eso. La expresión algebraica para ese determinante, la del delta 3, que es la expresión que ustedes ven allí, que son los dos primeros términos que necesitamos. Y luego hallamos cuánto vale delta 2 y cuánto vale la expresión, cuánto vale delta 1, o sea, cuáles son las expresiones asociadas a delta 2 y a delta 1. Como ven, empiezan con determinantes menores con muchos términos y luego se va reduciendo hasta que queda solamente uno. Si delta 4, delta 3, delta 2 y delta 1 son positivos, pues el sistema va a ser estable. Basta con que alguno de ellos sea negativo para que no se cumpla la condición y por lo tanto califique como inestable. En el caso de el determinante menor delta 4, que tiene 16 términos, y digamos, trabajar con él es un poquito engorroso, pero bueno, así hay que hacerlo. Y le he querido colocar allí un poco la manera de poder obtener su expresión, ¿no? Como verán, bueno, hacer de 16 términos hay que aplicar técnica matemática para poder determinar cada uno de sus respectivos términos hasta hallar la expresión que está allá. Es un poco, digamos, ya uno conociéndolo, pues lo que hace es aplicarlo, pero ese proceso hay que hacerlo. Veamos el ejemplo 18.3. Se nos pide evaluar la estabilidad del sistema cuya ecuación característica se muestra a continuación, utilizando el criterio de Hurwitz. Tenemos un polinomio de cuarto grado, s a la 4 más 3s a la 3 más 6s al cuadrado más 9s más 12. Entonces, cuando hacemos la ecuación característica igual a 0, nos permite entonces evaluar la estabilidad de ese sistema. Bien, entonces procedemos a hallar todos los determinantes menores. En este caso empezamos con el delta 4, aplicando la fórmula que ya conocemos. Eso nos da que delta 4 tiene esa expresión que está ya, esa expresión numérica. He colocado el detalle de los términos simplemente para que les sirva de orientación. También está delta 3 con los diferentes términos que pertenecen a ese determinante. Calculando cuánto vale el determinante menor delta 2, ahí están los elementos, 18 menos 9. Y en el caso del determinante menor delta 1, pues es simplemente igual a 3. Si determinamos ya al final los valores correspondientes, observamos que delta 4 es igual a menos 324, delta 3 igual a menos 27, delta 2 igual a 9 y delta 1 igual a 3. Es decir que no todos los coeficientes son positivos, por lo tanto el sistema es inestable. Veamos el ejemplo 18.4. Determine el rango de valores de K para los cuales el sistema es estable usando los determinantes de Hurwitz.
Es un ejemplo sencillo porque es una ecuación de segundo grado, pero vemos que hay coeficientes que no son numéricos, sino es una variable k. En este caso, s al cuadrado más k por s más el término independiente 2k más 1. La ecuación característica es igual a 0 para determinar su estabilidad. Queremos hallar ese rango de valores que va a depender de k. Si aplicamos lo estudiado, que es hallar la matriz de Hughes para n igual a 2, tenemos el coeficiente menor delta 2, que es a sub 1 por a sub 0, y el coeficiente menor delta 1, que es igual a sub 1. Entonces determinamos cuánto vale cada uno de ellos. En este caso, delta 2 es igual a k por 2k menos 1, y delta 1 es igual a k. Como ambos coeficientes tienen que ser positivos, pues yo quiero que k multiplicado por 2k menos 1 sea positivo, lo cual implica que k tiene que ser estrictamente mayor que un medio. Y en el otro caso, delta 1 es igual a k, o sea que k tiene que ser estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, bueno, con esas dos condiciones se lograría que en un sistema con esa ecuación característica que está mostrada, de grado n igual a 2, sería estable. Eso es muy típico de estos ambientes donde quiero una variable con la cual jugar para lograr una estabilidad o no en el sistema. O sea, variando un poco el valor de k, podemos entonces tener un sistema perfectamente estable si antes era inestable. O sea, jugando con esa variable k que ustedes pueden ver allí. El criterio de Hurwitz ya establece un procedimiento matemático para poder determinar la estabilidad de un sistema. Claro, la construcción de la matriz de Hurwitz es un poco no complicada, sino simplemente engorrosa si uno quiere tener algo que nos permita evaluar esa estabilidad. Entonces, funciona eficientemente, pero queremos como que algo más simple, y eso es lo que nos da el criterio de Root. El criterio de Root está basado en la creación de una tabla, también a partir de los coeficientes de la ecuación característica, ¿ok? Y a partir de esa tabla, en función de ese criterio, pues podemos determinar dónde están ubicadas las raíces de la ecuación característica y poder concluir sobre su estabilidad. En este caso, el criterio de Root dice que todas las raíces de la ecuación característica tienen partes reales negativas si y solo si los elementos de la primera columna de esa tabla tienen el mismo signo. Es decir, no hay un cambio de signo. O todos son positivos o todos son negativos. De lo contrario, el número de raíces con partes reales positivas es igual al número de cambios de signo. Es decir, de acuerdo a los resultados que dé la tabla, si hay cambios de más a menos o de menos a más, ya eso establece una ubicación de raíces con partes reales positivas, lo cual hace el sistema inestable, porque estaría en el semiplano derecho. Si no hay cambios de signo, quiere decir que el sistema es estable, de acuerdo a la definición establecida por Root. Entonces, si tenemos una ecuación característica definida como está en pantalla, desde la sub n hasta la sub 0, la tabla de Root se construye como se muestra. Primero tenemos una primera columna donde están los términos s del polinomio. S a la n, S a la menos 1, hasta terminar todos los términos puros términos de S. Se traza una línea vertical y luego colocamos en una primera fila todos los coeficientes pares en este caso.
¿verdad? Asumiendo que el primero es par, el S a la N es par. Y luego en la segunda fila los impares, en este caso, ¿no? A su n-1, a su n-3, a su n-5, todos ordenados de esa forma. Y luego, a partir de esa tercera fila hacia abajo, aparecen unos términos B1, B2, B3, C1, C2, C3 y así sucesivamente, que tienen una fórmula de cálculo mucho más sencilla que la que estudiamos en el criterio de Hurwitz. Entonces, por ejemplo, para calcular el término B1, que es el primer elemento de la tercera fila, hacemos una breve multiplicación de términos como una especie de determinante. En este caso multiplicamos a su n-1 por a su n-2 menos a su n por a su n-3 dividido sobre el primer elemento de la fila anterior, porque todos están basados en la fila anterior, sobre el primer elemento de la fila anterior a su n-1. Igual para B sub 2, expandimos un poco los términos como si fuesen unas columnas, y en este caso en lugar de ser a su n-2 y a su n-3 tenemos a su n-4 y a su n-5, dividido nuevamente sobre el primer elemento de la fila anterior. Y para C1 y C2 es básicamente el mismo procedimiento, pero a partir de la fila número 3, es decir, voy rodando en filas hacia abajo hasta completar el procedimiento. Este proceso pues se va a detener cuando solamente se obtengan puros ceros en el resultado de las operaciones que se están dando allí. Una vez que se obtengan puros ceros, se finaliza y solo se evalúa el resultado. Vemos el ejemplo 18.5. Determine la estabilidad del amplificador alimentado cuya ecuación característica se muestra a continuación. Tenemos una ecuación característica que es S a la 3 más 3S al cuadrado más 2S más 3. La igualamos a 0 para evaluar su estabilidad, ¿no? Que es el punto crítico. Bueno, entonces construimos la tabla de Root. Colocamos primero una columna de coeficientes, S a la 3, S a la 2, S a la 1, S a la 0. Trazamos la línea divisoria. Luego colocamos el coeficiente asociado al primer término de S a la 3, 1, luego el de S a la 1 que es 2 y completamos con 0. Luego colocamos el coeficiente de S al cuadrado que es 3, luego el de S a la 0 que es 3 y completamos con 0. Entonces ya empezamos a armar la estructura de root. Ahora vamos a calcular los B sub 1, B sub 2, C sub 1, C sub 2 y así sucesivamente. Entonces hacemos la tercera fila. Calculamos B sub 1 de acuerdo a lo que vimos. 3 por 2 menos 1 por 3 entre 3, que es el primer elemento de la fila anterior. Observen, vamos de abajo hacia arriba en ese 2, 3 por 2. Luego cruzamos 3 por 1 y dividimos por 3. Eso nos da 1. En el término B sub 2, como vemos ceros, sería 3 por 0 cruzado con 0 por 1 dividido por 3. Eso me da 0. Y completamos con el resto del 0 para que la matriz sea de alguna manera muy homogénea, ¿no? Bueno, entonces ahora calculamos los valores de C1 y C2, que es la siguiente fila, basados en la fila anterior. Entonces tenemos que C1 es 1 por 3 menos 0 por 3 entre 1, que es el primer elemento de la fila, y C2, que es 1 por 0 menos 0 por 3 dividido entre 1, que es igual a 0. Y el proceso se detiene. Ya tenemos las filas asociadas a S3, a S2, a S1 y a S0. Por lo tanto, se completa lo que es la tabla de Root, que nos permite evaluar la estabilidad. En función de lo anterior, evaluamos la primera columna de la tabla de Root, la columna numérica. Y observamos que está en 1, 3, 1, 3. O sea, todos esos números son positivos. Del 1 al 3, positivo. Del 3 al 1, positivo. Del 1 al 3, positivo. No hay cambios de signo. Todos los coeficientes son positivos y por lo tanto
concluimos que el amplificador realimentado o el sistema realimentado es estable en función de esta tabla. Nos ayudamos un poco con el programa Scilab para hallar la tabla de root. Definimos el polinomio S tal como lo hicimos en algunos ejemplos anteriores. Luego definimos el polinomio, en este caso yo lo llamé S, que es ecuación característica, resumido, igual a S a la 3 más 3 por S al cuadrado más 2 por S a la 2 por S más 3. Y aplicamos el comando root t table de el polinomio S y me arroja este resultado. Efectivamente son los mismos resultados que calculamos: 1, 3, 1, 3, 2, 3, 0, 0. Y con eso, al leerlo, deducimos que pues el sistema es, o el amplificador alimentado es estable. Vemos el ejemplo 18.6. Determine la estabilidad del amplificador alimentado cuya ecuación característica se muestra a continuación. S a la 3 más 3S al cuadrado más 2S más 7 igual a 0. Entonces, vamos a evaluar la estabilidad utilizando el criterio de root. Construimos la tabla de root, colocamos la columna de los elementos del polinomio, la raya divisoria, luego los coeficientes de la primera columna a partir del término mayor, 1, 2 y 0, la segunda fila, que es la siguiente coeficiente, de 3, 7 y 0. Y luego vamos a calcular los distintos valores que nos faltan. Calculamos la primera fila correspondiente a S1, B1. Vemos 3 por 2 menos 7 por 1 dividido entre 3, eso nos da menos un tercio. Y luego B2, que sería 3 por 0 menos 0 por 1 dividido entre 3, eso nos da 0, y completamos con 0 el resto de los elementos. La cuarta fila, pues la calculamos de manera similar. En este caso sería menos un tercio por 7, menos 0 por 3 entre menos un tercio, que es el primer elemento. Luego C2, que sería menos un tercio por 0, menos 0 por 3 dividido entre menos un tercio. Entonces eso nos da 0. Entonces tendríamos 7 y 0, que será la fila final. Y esa nos quedaría la tabla de root tal como se muestra. Viendo el resultado obtenido, en la primera columna tenemos 1, 3, menos un tercio y 7. Del 1 al 3 no hay cambio de signo. De 3 a menos un tercio hay un cambio de signo. De menos un tercio a 7 hay otro cambio de signo. Hay dos cambios de signo, por lo tanto implica que hay dos raíces en el semiplano derecho, lo cual hace que el sistema sea inestable. Como ven, es un sistema bastante sencillo de implementar. No descarto usar el criterio de Hurwitz, pero este es un proceso un poco más fácil de implementar. Usamos Scilab para verificar nuestros resultados. Definimos S como el operador del polinomio. La ecuación característica S a la 3 más 3 por S al cuadrado más 2 por S más 7. El comando root t de la ecuación característica y nos da efectivamente 1, 3, menos 0.3333, que es el menos un tercio, 7, 2, 7, 0, 0. Tal cual, dos cambios de signo, el sistema es inestable. Veamos el ejemplo 18.7. Determina el rango de valores de K que permiten ajustar la estabilidad absoluta del amplificador, cuya ecuación característica es S a la 3 más 3S al cuadrado más 3S más 1 más K igual a 0. Es decir, K juega en este momento el papel de un valor o una variable que me permite ajustar la estabilidad del sistema, tal cual como lo aplicamos en Hurwitz. Si construimos la tabla correspondiente, observamos que la primera línea 1, 3 y 0, la segunda línea 3, 1 más K.
Luego la tercera línea es 3 por 3 menos 1 más k por 1 dividido entre 3 nos da 8 menos k entre 3. Luego el siguiente elemento 3 por 0 menos 0 por 1 entre 3, eso da 0. A partir de allí construimos la cuarta fila, que sería 8 menos k entre 3 por 1 más k menos 0 por 3. Eso da 1 más k. Y luego 0 menos k entre 3 por 0 da 0, ¿no? Y menos 0 por 3 que da 0, por lo tanto el último elemento también da 0. Entonces tenemos una primera fila formada por 1, 3, 8 menos k tercios y 1 más k. De 1 a 3 no hay cambio de signo. De 3 a 8 menos k tercios no debería haber cambios de signo. Para que no haya cambios de signo, 8 menos k tercios debería ser positivo. Si 8 menos k tercios debe ser positivo, entonces k tiene que ser menor que 8. Lo revisamos rápidamente. Si k vale 8, 8 menos 8 da 0. Si k vale 9, 8 menos 9 me daría menos 1, me daría menos un tercio y ya hay un cambio de signo. O sea que podemos rápidamente verificar este resultado. Quiere decir que 8 es el límite. Y en el caso de 1 más k, pues para que no haya cambio de signo entre 8 menos k tercios y 1 más k, 1 más k debería ser mayor que 0. Por lo tanto, k mayor que menos 1. Entonces nos da un rango de valores para operar con k que garantice que las raíces estén ubicadas en el semiplano izquierdo, tengan partes reales negativas y el sistema sea estable. El criterio de Root tiene dos situaciones especiales. La primera, cuando se hace una fila de ceros, que por razones de los cálculos que se hacen, la tercera fila, la que no depende de los coeficientes de la ecuación característica, es totalmente cero, o sea, hay puros ceros allí. En ese caso hay que buscar una ecuación auxiliar. ¿Ok? Esa ecuación auxiliar me va a permitir determinar los elementos de las filas restantes. ¿Ok? Si la ecuación auxiliar se arma a partir de los elementos de la segunda fila. ¿Ok? En este caso, de manera genérica, se determinaron que esos elementos son A y B. Entonces, ¿qué haría si es un polinomio de tercer grado? Por ejemplo, la segunda fila empezaría con el s a la 2, y entonces tendríamos A por s a la 2 más B igual a 0. Esa es la ecuación auxiliar, que son el primero y el segundo elemento de la segunda fila formada por los coeficientes originales de la ecuación característica. Entonces tomamos la ecuación auxiliar a por s al cuadrado más b y la derivamos. Y nos quedaría 2 por a por s más 0 igual a 0, que sería lo que se obtiene a partir de la derivada de la ecuación auxiliar. Esos coeficientes 2a que acompañan a la s y el 0 se colocan en la tercera fila. Lo que se resulte de esa derivada se coloca en la tercera fila y se continúa el proceso de la tabla. No se pueden tener coeficientes en 0 porque entonces dividirías por 0. Siempre se divide por el primer elemento. Por lo tanto, no es matemáticamente concluyente lo que estamos haciendo allí. Vemos el ejemplo 18.8. Determine la estabilidad absoluta del amplificador cuya ecuación característica es s a la 3 más 3s al cuadrado más 3s más 9. Colocamos nuestra primera columna de coeficientes, la línea divisoria. Colocamos los coeficientes relacionados con el primer término. En este caso el s a la 3 sería 1, 3 y 0 completado. Luego la segunda fila con S2, 3, 9 y 0.
que son los pares, arriba los impares, abajo los pares. Y luego cuando hacemos los cálculos correspondientes, 3 por 3 menos 9 por 1 entre 3, pues eso da 0. Y luego 3 por 0 menos 0 por 1 dividido entre 3 da 0. Y completamos con 0. Es decir, todo el S1 nos quedaría por 0. Si yo quisiera calcular la del S0, sería 0 por 9 menos 0 por 3 dividido por 0. No puede ser. Y 0 por 0 menos 0 por 3 entre 0 tampoco puede ser. Entonces hay que hallar cuál es una ecuación auxiliar para poder determinar los coeficientes que nos sirven. En este caso sería 3 por s al cuadrado más 9. Bueno, entonces la fila S1 tiene solo ceros. Entonces deducimos de ahí la ecuación auxiliar. 3 por s al cuadrado más 9, que son los distintos coeficientes de la fila anterior. Esta ecuación, si la volvamos a cero, sus raíces serían más o menos j raíz de 3, que quedaría el término negativo del otro lado de la ecuación. Pero lo que necesitamos es hacer derivada. Entonces derivamos a la ecuación auxiliar, sería 6s más 0, porque 9 es una constante, y eso es igual a 0. Entonces eso nos dejaría los términos para poder continuar con la tabla. Entonces vemos que la tabla de root queda como sigue: 1, 3, 0, 3, 9, 0. Entonces aquí ponemos los coeficientes de la ecuación auxiliar, 6 y 0, y calculamos la última fila. 6 por 9 menos 0 por 3 dividido por 6 nos da 9, y 6 por 0 menos 0 por 3 dividido entre 6 da 0. Por lo tanto nos queda como está allí, ¿no? Vemos que en la primera columna 1, 3, 6, 9 no hay cambio de signo, por lo tanto podemos concluir que el sistema o el amplificador alimentado es estable, porque no tiene raíces en el semiplano derecho. Todas las raíces deben estar en el semiplano izquierdo. Utilizamos Scilab para verificar estos resultados. Definimos el operador S, la ecuación característica que estamos estudiando, y aplicamos el comando de root a esa ecuación característica. Y observamos que efectivamente nos queda 1, 3, 6, 9 en la primera columna y 3, 9, 0, 0 en la segunda columna. Es decir, desde el punto de vista, el sistema es estable. Otro caso que puede ocurrir utilizando las tablas de root es cuando el primer elemento de la fila es 0, pero los demás no lo son. Si esto ocurre, por supuesto que los elementos de la siguiente fila serán infinitos, porque dividiríamos por 0 en la obtención de los elementos de la tabla, y el proceso no se puede continuar. Entonces la solución para esta situación es reemplazar el elemento que da 0 por un elemento pequeño, positivo y arbitrario llamado epsilon. Es decir, es un valor que no es 0, pero que tiende a 0, que es estrictamente positivo y que pues es arbitrario, o que se escoge de forma arbitraria. Veamos el ejemplo 18, donde determine la estabilidad absoluta del amplificador cuya ecuación característica es s a la 4 más s a la 3 más 2s al cuadrado más 2s más 3 igual a 0. Entonces, bueno, empezamos a armar la tabla de root. Empezamos con el coeficiente más alto, que es s a la 4, sería 1, 2 y 3, s a la 4, s a la 2 y s a la 0. Luego, el siguiente coeficiente mayor sería s a la 3, sería 1, 2, 0. Entonces empezamos los cálculos de la fila de s al cuadrado. 1 por 2 menos 2 por 1 entre 1, eso da 0. 1 por 3 menos 0 por 1 entre 1, eso da 3. Y completamos con un 0. Entonces observamos que la fila S2
está formada por 0, 3, 0. 0 es el primer término y siempre se divide por el primer término para hallar la fila de elementos de S1. Entonces no vamos a poder hacerlo. De acuerdo al procedimiento, vamos a cambiar ese 0 por un épsilon, que es una cantidad muy pequeña, positiva y arbitraria. Al cambiar el elemento que vale 0 por épsilon, pues podríamos continuar con la fila S1, sería épsilon por 2 menos 3 por 1 entre épsilon, y luego épsilon por 0 menos 0 por 1 entre épsilon, quedaría 0. Y luego la fila S0, que sería 2 épsilon menos 3 entre épsilon por 3 menos 0 por épsilon entre 2 épsilon menos 3 entre épsilon. Eso da obviamente 3 y 0 el resto de los componentes. Entonces ya tendríamos armada la tabla. Si hacemos tender a épsilon a un valor muy pequeño, se podría resumir el primer elemento de la cuarta fila como aproximadamente menos 3 sobre épsilon. Siendo así, tendríamos de 1 a 1 no hay cambio de signo, de 1 a épsilon no hay cambio de signo porque épsilon también es positivo. De 3 a menos 3 entre épsilon, pues obviamente es negativo, porque si épsilon es positivo, el término resultante es negativo. Y de menos 3 sobre épsilon a 3, otro cambio de signo. Entonces tendríamos dos cambios de signo, por lo tanto el sistema sería inestable. Utilizamos SILAB para verificar el resultado. Definimos el operador S como el operador del polinomio. La ecuación característica la definimos, es al 4 más es al 3 más 2s al cuadrado más 2s más 3. Aplicamos el comando de root y observamos la tabla que se genera. Efectivamente, EPS es épsilon. Tendríamos 1, 1, épsilon, menos 3 más 2 épsilon entre épsilon, y luego 3. Entonces se genera la tabla de root que nosotros necesitamos y que efectivamente verifica el resultado de aplicar este concepto. Un tercer criterio para determinar la estabilidad de un sistema es el criterio de las fracciones continuas. Es una operación matemática que permite dividir la ecuación característica en porciones pares o impares. Para hacer eso, descomponemos el polinomio original en dos. En este caso, Q1, que vamos a suponer que tenga todos los términos pares, y Q2 que tenga todos los términos impares, basado en que Q1 es el polinomio de mayor orden. ¿Okay? Es una forma de separar la ecuación característica como en fracciones de polinomios. ¿Okay? La expresión general de la estructura basada en los dos polinomios que se obtuvieron es como se muestra en pantalla. Observamos que Q1 entre Q2 es igual a su ns entre a su n menos 1, es decir, es el primer término del primer polinomio con sus respectivos valores entre el coeficiente del primer término del segundo polinomio, a su n por s, que es el primer término del polinomio Q1, entre el primer coeficiente del polinomio Q2. ¿Okay? Eso es fácil. Más una expresión que es el resultante de una operación matemática entre coeficientes que tiene un patrón, o sea que se puede aplicar a cualquier grado de polinomio, donde tenemos a su n menos 2 menos a su n por a su n menos 3 entre a su n menos 1. Eso da un coeficiente asociado
al siguiente término del polinomio. Si es a su n es s, entonces s menos 2, s a la n menos 2, y más a su n menos 4 menos a su n por a su n menos 5 entre a su n menos 1. Vean que hay cosas que se repiten y que permiten registrar un patrón. Y eso que era el término s a la n menos 4 y así sucesivamente. Y todo eso va a quedar dividido entre el segundo polinomio. El producto de dividir a su n entre a su n menos 1 me da la variable h1. h1 es como una especie de coeficiente, h1 por s. Luego de la segunda parte pasamos dividiendo el polinomio que queda arriba a dividir el polinomio que está abajo, Q2 entre todos esos términos que aparecen allí, para continuar con el proceso. Entonces allí se hace lo propio, dividimos el primer término del polinomio de arriba entre el primer término del polinomio de abajo para obtener h sub 2s más una expresión que tiene un polinomio arriba y un polinomio abajo. Ese polinomio lo pasamos dividiendo y así sucesivamente hasta agotar todos los términos del polinomio. Entonces me va a quedar una colección de términos con h1 como coeficiente, h2, h3, h4, así hasta hn. El criterio de las fracciones continuas dice que si todos los h1, h2 hasta los hn son positivos, todas las raíces del polinomio original, la ocasión característica original, que es q sub s, tienen partes reales negativas y el sistema será estable. Es un proceso continuo de división de polinomios. Veamos el ejemplo 18.10. Determine la estabilidad absoluta del amplificador usando el método de las fracciones continuas, cuya ocasión característica es s a la 3 más 6 por s al cuadrado más 12s más 8. Entonces q sub s, que es la ecuación característica, es s a la 3 más 6s al cuadrado más 12s más 8. Entonces tenemos es un polinomio impar, el mayor grado es s a la 3, y a partir de allí vamos a construir el resto de los términos de la expresión que nos determina el método de las fracciones continuas. Entonces identificamos cada coeficiente. A su n es 1, a su n menos 1 es 6, a su n menos 2 es 12 y a su n menos 3 es 8, a efectos de aplicar la fórmula original para cálculo. ¿Okay? Entonces tenemos un q sub 1 y un q sub 2. El q sub 1 sería s a la 3 más 12s. El q sub 2 sería 6s al cuadrado más 8. Entonces tendríamos que dividir q sub 1 entre q sub 2, s a la 3 más 12s entre 6s al cuadrado más 8. El primer término, s a la 3 entre 6s al cuadrado, eso me da un sexto de s. Luego, más la parte de arriba, aplicamos la fórmula con los distintos coeficientes que ya determinamos y me da 32 tercios por s, dividido sobre q sub 2, que es 6s al cuadrado más 8. Entonces, h1 es un sexto, que es el primer término que ya hallamos. Luego, dividimos 32 tercios de s, lo pasamos dividiendo hacia abajo, de tal manera que me queda 6s al cuadrado más 8 entre 32 por s. ¿Qué vamos a hacer? El mismo procedimiento. El 6s al cuadrado entre 32 tercios de s me va a dar el primer término, más lo que quede del resto del polinomio. Entonces observamos que al dividir el primer término del polinomio de arriba con el polinomio de abajo, me queda 9/16 de s, y luego pasamos dividiendo en lo que nos queda para la parte de abajo de la expresión, que nos queda entonces 32 tercios de s, 8 entre 32 tercios de s. Entonces eso nos deja ya el segundo h2, que es 9/16, que es lo que acompaña los términos de s, un sexto de s, 9/16 de s es h2.
Y luego, al pasar el 8 dividiendo hacia abajo, nos queda que 1 entre 4 tercios de S. Entonces tendríamos ya tres términos. Un sexto de S, 9/16 de S y 4 tercios de S. H1, H2 y H3. Entonces H1 positivo, H2 es positivo, H3 es positivo. Por lo tanto, implica que el sistema es estable porque todas las partes reales son negativas. Ese sería el proceso de fracciones continuas. Veamos el ejemplo 1811. Vamos a aplicarlo a un polinomio más grande. En este caso nos piden evaluar la estabilidad absoluta del amplificador usando el método de las fracciones continuas, cuya ecuación característica es s a la 4 más 4s al cubo más 8s al cuadrado más 16s más 32, un polinomio de cuarto grado. Q sub s es igual a s a la 4 más 4s a la 3 más 8s al cuadrado más 16s más 32. Identificamos los coeficientes. A sub n es igual a 1, a sub n menos 1 es igual a 4, a sub n menos 2 es igual a 8, a sub n menos 3 es igual a 16 y a sub n menos 4 es 32. Eso es a efectos de aplicar la fórmula que ya conocemos. Bueno, entonces tenemos un primer polinomio, Q sub 1, que es s a la 4 más 8s al cuadrado más 32. Y tenemos un Q sub 2, que es 4s a la 3 más 16s. Entonces, empezamos. Dividimos s a la 4 entre 4s al cubo, nos da un cuarto de s. Lo que quede, aplicamos la fórmula que vimos al principio. Nos queda que arriba va a quedar 4s al cuadrado más 32 dividido entre q sub 2, que es 4s a la 3 más 16s. Pasamos al término 4s más 32 dividiendo a 4s cubo más 16s. Y luego dividimos 4s cubo entre 4s al cuadrado, me queda s solamente, más el término de arriba menos 16s sobre 4s al cuadrado más 32. De esta manera ya tenemos dos coeficientes, h1 que es un cuarto y h2 que es 1. Luego vamos a pasar menos 16s dividiendo a 4s al cuadrado más 32. Entonces, al hacer eso, nos queda 4s al cuadrado entre menos 16s, eso nos da menos un cuarto de s, más 32 sobre menos 16s. Luego ya tenemos tres coeficientes. H1 igual a un cuarto, H2 igual a 1 y H3 menos un cuarto. Luego vamos a dividir 32, lo vamos a pasar dividiendo para abajo entre el término menos 16s. Bueno, al hacer ya la división del último término, me queda menos un medio de s. Y ya no hay más nada que dividir. Entonces tendríamos un cuarto de s menos un cuarto de s y menos un medio de s. Serían h1, h2, h3 y h4. Entonces h3 es negativo, h4 es negativo, por lo tanto no todas las raíces están en el semiplano izquierdo, por lo tanto el amplificador es inestable. Es un proceso un poquito largo, pero también es efectivo y conduce a evaluar la estabilidad absoluta de un amplificador o de un sistema realimentado. Veamos el ejemplo 1812. Determine el rango de valores de K para los cuales el amplificador, cuya ecuación característica es S a la 3 más 14S al cuadrado más 56S más K, es estable. Es decir, introdujimos una variable de ajuste para poder jugar con la estabilidad o la inestabilidad del amplificador. Entonces definimos los coeficientes. A sub n es igual a 1, a sub n menos 1 14, a sub n menos 2 56 y a sub n menos 3 es igual a k. Entonces definimos las dos ecuaciones, los dos polinomios,
Q sub 1 y Q sub 2. Q sub 1 S a la 3 más 56S y Q sub 2 14S al cuadrado más K. Primer paso, dividimos S a la 3 entre 14S al cuadrado, me da 1 sobre 14S, ese es H1. Y luego nos queda un polinomio de grado 1, que es 56 menos K sobre 14 multiplicado por S, entre Q sub 2, que es 14S al cuadrado más K. Pasamos el término de arriba a dividir abajo. 56 menos K sobre 14S lo pasamos para abajo y nos queda como se muestra en pantalla. Al hacer la división correspondiente nos queda de los primeros dos términos nos queda 14 entre 56 menos K sobre 14 multiplicado por S. Ese sería el término H2 más 1 entre eso que está allí, 56 menos K sobre 14 entre K por S, que sería el término H3. Ya tendríamos H1, 1 sobre 14S. H1 es 1 sobre 14. H2, 14 entre 56 menos K sobre 14. Y H3, 56 menos K sobre 14 dividido entre K. H1, H2 y H3 deben ser estrictamente positivos. De acuerdo a este resultado, pues se deduce que 56 menos K sobre 14 debe ser estrictamente mayor que 0, lo cual implica que K debe ser menor que 784. Y por otra parte que K tiene que ser mayor que 0. Ese es el rango de valores posibles de K que garantiza que todos los H1, H2, H3, H4 sean positivos y el sistema sea estable. Podemos hacer una especie de resumen breve sobre lo que acabamos de ver. Y la ventaja de utilizar los criterios de Hurwitz, de Root y de las funciones continuas es que no hay que hallar el valor exacto de las raíces para ubicarlas en el plano S y concluir sobre su estabilidad. Es decir, no tenemos que determinar las raíces. Simplemente buscamos saber si esas raíces tienen determinadas características, ¿verdad? En este caso, si son coeficientes positivos o negativos, para poder concluir sobre su estabilidad absoluta. Lo cual, bueno, es una ventaja. Claro, tenemos ahora herramientas de computación que nos permiten hacer eso más fácil. Pero cualitativamente comparando los procedimientos, es mucho más sencillo hacerlo así. Y entre los tres, quizás el que operativamente se ve más sencillo es el de Root, comparado con Hurwitz, que tiene un componente matricial diferente y el proceso de fracciones continuas, de división continua de polinomios. Sin embargo, los tres son válidos para saber lo que necesitamos saber. Conocer, no descartamos la ubicación de las raíces, no, es importante saberla eventualmente. Solamente que si el objetivo es saber la estabilidad absoluta, bueno, ya es un paso otro. Eso es otro meta que hay que conseguir, ¿no? Entonces existen técnicas para corregir la ubicación de las raíces y hacer que un sistema inestable se vuelva estable sin tener que rediseñarlo. Porque ¿qué pasa? Las raíces dependen de los condensadores presentes en el circuito. Básicamente de los condensadores asociados a los transistores, porque la tendencia es a no utilizar condensadores de acople y desacople que son baja frecuencia, sino puros acople directo, y por lo tanto solamente nos quedan los transistores. Los transistores no son modificables, no son elementos que son modificables, sus características son las que son. Entonces, ¿qué pasa si utilizando esos transistores el sistema es inestable? Bueno, hay que hacer algún ajuste, no hay que rediseñar todo y cambiar el transistor y cambiar todos los valores de resistencia, porque los puntos de operación cambian, porque las betas de los transistores son distintas, sino simplemente hay que, digamos, ajustar en algunos puntos del amplificador, como vamos a aprender en las próximas clases, y hacerlo estable. Pues, la bibliografía asociada pues, a este tema es la de Adel Cedric and Smith, capítulo 10, la de Donald Yemen, capítulo 12, y la de Muhammad Rashid, el capítulo 10,
hemos venido estudiando desde que empezamos el tema de amplificadores